María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este martes 19 de mayo del año 2020. Mis queridos hermanos, un gusto saludarles de su amigo, servidor, el Padre Maro Zambrano. Como siempre, día a día, llevándoles la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio, compartiendo con alegría, con gozo, el mensaje del resucitado. Mis queridos hermanos, bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque cada día se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Bendigo al Señor por la vida del Padre Marcos Galvis, que me permitió la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir la palabra en su canal, en su plataforma de YouTube. Bendigo al Dios de la vida por cada uno de ustedes que han aceptado la invitación de ser mis amigos. Se suscribieron a nuestro canal de YouTube, pero han pasado no a ser mis seguidores, sino los seguidores de Jesús, y pasaron a ser amigos del Padre Maro. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y por las personas que estoy seguro que se van a suscribir a esta gran obra, porque el Señor sigue haciendo la obra. Queridos hermanos, hoy es martes y pedimos a Dios que la bendición del cielo, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de sus familias, y que el Dios de la vida les dé esa oportunidad de escuchar cada día su palabra. Bendigo a Dios, queridos hermanos, por los enfermos, y desde ya pido al Dios de la vida que siga sanando, que siga liberando la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, que de distintas partes del mundo nos escriben y por supuesto escuchan la palabra, y esto me siento bendecido, me siento regocijado con Dios porque me ha permitido este maravilloso deseo de aperturar este canal de YouTube para cada uno de ustedes. Recuerden, mis queridos hermanos, que este canal les pertenece a cada uno de ustedes que día a día se alimentan de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, gracias, repito, de antemano por suscribirse a nuestro canal de YouTube y por dejar sus comentarios. Hoy, desde ya, queridos hermanos, recuerden que el Señor nos trae una maravillosa palabra. Hoy el Señor nos trae con mucha alegría, con mucho gozo, su mensaje, ese mensaje que debe fortalecer nuestras vidas en medio de las circunstancias. Dios que conoce nuestro corazón, Dios que conoce lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Por eso permitamos que el Espíritu Santo sea el que hoy actúe con poder. Hoy la idea central de los textos de la liturgia que nos presenta la iglesia está enmarcada en una iglesia que actúa con el poder del Espíritu Santo. Y hoy, desde ya, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, dispongámonos a participar con gozo y, por supuesto, clamando la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor y enciende en nosotros el fuego de tu amor, Señor. Bendice, Espíritu Santo, a cada corazón, a cada hermano que nos escuchan, que nos siguen, que siguen nuestras enseñanzas. Espíritu Santo de Dios, bendice el corazón de los que se encuentran tristes, el corazón de los hermanos que de una u otra manera escuchan tu palabra y que hoy están atravesando momentos de dificultad. Por los esposos, por los matrimonios, Señor Jesús, por los jóvenes que no le encuentran sentido a su vida. Amado Señor, por aquellas mujeres que están pensando en abortar, Señor Jesús, permita, Espíritu Santo de Dios, que todo pensamiento de Satanás se vaya a los pies de tu cruz. Por los que se encuentran atravesando enfermedades de coronavirus, Señor, por los que están atravesando enfermedades de cáncer, sana, amado Jesús, con tu poder, con tu gracia, Espíritu Santo, ilumínanos y inspíranos lo que debemos pensar, lo que debemos decir, y que en este día todo lo que podamos hacer sea dado desde la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Queridos hermanos, hoy es martes, repito, la liturgia de la iglesia desde ya nos presenta los maravillosos textos. El texto que hoy nos regala la Iglesia Católica está tomada en su primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del versículo 22 al 34, para que en casita tomemos nota y podamos hacer lección divina. El salmo que hoy nos regala la liturgia es el Salmo 137. ¡Qué maravillosa antífona! El Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. El amor del Señor perdura en nuestros corazones. Y el texto del Evangelio
maravilloso texto, mis queridos hermanos, ya que vamos a vivir la experiencia de la ascensión de Jesucristo al cielo. Jesús se va a la diestra, se va al seno del Padre. El texto del Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 16, del versículo 5 al 11. Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 11. Mis queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios que ha resucitado en nuestras vidas. Queridos hermanos, qué gran gozo sentimos cuando escuchamos la palabra de Dios. Qué gran alegría es compartir lo que el Señor nos ha dejado, sus sagradas escrituras. Y por supuesto, recuerden, mis queridos hijos, que la palabra es vida, la palabra es fuerza en medio de nuestras tribulaciones. Por eso, queridos hermanos, que hoy lo que estés atravesando, recuerda que Dios puede obrar en nuestras vidas, y tranquilos que no ha pasado nada. Todavía estamos vivos, mis queridos hermanos, y podemos solucionar nuestros problemas, decirle sí a la vida. Queridos hijos, esta situación de confinamiento pronto va a pasar. Y es importante pensar, mis queridos hermanos, que Dios tiene grandes cosas después de que pase esta pandemia. Queridos hermanos de los distintos países que nos siguen, que siguen a Jesucristo, recuerden, mis queridos hermanos, que Dios tiene la última palabra. Y como Dios tiene la última palabra, va a traer grandes bendiciones, ya que vamos a experimentar también la fiesta de Pentecostés, esa fiesta de la efusión del gozo del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, hay que vivir la experiencia de gozo del resucitado, pero también la experiencia de Jesucristo que nos envía a su Santo Consolador. Desde ya, mis queridos hermanos, la palabra de Dios en su primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es importante ver que hay una pregunta, y esa pregunta tal vez nosotros no la podemos hacer hoy, mis queridos hermanos, que están preparados, y hoy que el Señor nos ha regalado este día para compartir su palabra, vamos a plantearnos esta pregunta como se la plantea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es la siguiente: ¿qué debo hacer para salvarme? Es una pregunta que tiene una respuesta esencialmente en la vida espiritual, en el experimentar, en vivir ese proceso de cambio, de conversión. Es importante también destacar que el Señor ha venido a salvarnos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Nos lo dicen los textos sagrados. Dios quiere que tú vivas. Y por eso, mis queridos hijos, fíjense que la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que en aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas. Ya conocemos la experiencia de conversión de Pablo. Ya sabemos que Pablo es ese hombre que puede ser usted, que puedo ser yo, que hemos tenido una experiencia de Dios en nuestras vidas, y que por el hecho de haber tenido una experiencia de Dios en nuestras vidas, todo cambia.
Ya nada es distinto. Vendrán las persecuciones, vendrán los momentos difíciles de nuestras vidas, pero sabemos que Dios ha tocado lo más profundo de nuestro corazón y que nada ni nadie nos puede hacer sucumbir, porque hemos creído en el resucitado. Hay una experiencia en este momento del libro de los Hechos de los Apóstoles. La gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y contra Silas. Así como cuando la palabra de Dios llega a remover tantas cosas, tal vez en la sociedad, cuando se habla y denunciamos las circunstancias o los actos aprobatorios que se dan en los congresos, aprobando el aborto, aprobando la eutanasia, aprobando la cultura de la muerte. Queridos hermanos, parece ser que todo se alborota y parece ser que hay momentos en los cuales decimos, parece ser que nos están atacando, parece ser que nos están persiguiendo. Pero hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, es importante ver que Dios sale a nuestra defensa. Y ya lo vamos a ver posteriormente. Dice el texto sagrado: y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. ¿A quién? A ver, a Pablo y a Silas. Es decir, que querían despojarlo de la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios no es una situación meramente externa y no es externa. Despojaron a Pablo y a Silas de sus ropas, pero no lo despojaron del poder y no lo despojaron de ese conocimiento de la palabra de Dios. No lo despojaron de su sabiduría. No lo despojaron de amar a su iglesia. Por eso nos podrán desnudar, por eso nos podrán criticar, por eso nos podrán, como hicieron con Pablo y Silas, meter en la cárcel. Pero no nos van a quitar la gracia de Dios. Y esto es lo que es fascinante, mis queridos hermanos, cuando seguimos a Cristo Jesús. Los metieron a la cárcel, los desnudaron y los azotaron. No es fácil, por eso la experiencia de vida como cristiano no es fácil. El que quiere seguirme, que tome su cruz y cargue con su cruz y sigamos al Maestro. La cruz no es liviana. Hay momentos en los cuales sentimos que nuestra cruz está bastante pesada, que nuestra cruz, pues cada vez que vamos avanzando, cada vez que queremos purificarnos, cada vez que queremos rezar el Santo Rosario, cada vez que queremos leer la palabra de Dios, cada vez que queremos ir a la Eucaristía, parece ser que llegan ciertas cosas. ¿Para qué vas a la misa? ¿Para qué rezas el rosario? ¿Para qué lees la palabra de Dios? Ahí, mis queridos hermanos, parece ser que nuestra cruz se nos pone más pesada. ¿Para qué sigues usted con esa persona? ¿Para qué sigues en su vida matrimonial? Tranquilo, estamos en el siglo XXI, libérate, no hay ningún inconveniente, no hay nada que te ate. Echa para adelante, consume droga, asesina. Eso es lo que hoy precisamente el mundo nos quiere hacer ver. Pero los que hemos experimentado como Pablo y Silas, a pesar de los azotes y a pesar de que los hayan desnudado, nosotros seguimos revestidos con la gracia de Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto sagrado, mis queridos hermanos: después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Atentos con esto. Los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Hermanos, el mundo nos tiene bien vigilados. Cuidado, porque el enemigo nos tiene vigilados. Por eso dice San Pedro en su primera carta: el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, ¿a quién va a devorar el enemigo? A ti, que escuchas la palabra de Dios, que sigues el evangelio, que escuchas la palabra. A ti precisamente el enemigo. ¿Para qué vas a seguir escuchando la palabra de Dios? ¿Para qué vas a seguir siendo amigo de los sacerdotes que tenemos nuestro canal en YouTube? ¿Para qué vas a seguir? Y cuidado con acostumbrarnos con esto, queridos hermanos. Y yo bendigo al Señor por tantas personas que en las redes sociales manifiestan: queremos la Eucaristía. Cuidado, queridos hermanos.
Porque el enemigo nos tiene vigilado. Podemos caer en la tentación de decirnos, ya la misa ya no la vamos a tener más nunca. Hermanos, todo esto va a pasar. Y llegará el momento, queridos hermanos, en que se nos abrirá nuestros templos, en que podremos compartir la palabra de Dios, en que podemos decir, el Señor ha obrado en mi corazón. Por eso los encarcelaron y ordenaron que los estuvieran bajo estricta vigilancia, bien vigilados. Y hoy, queridos hermanos, a los cristianos del siglo XXI, las características son distintas a las características por las cuales fueron azotados los primeros cristianos. Distintas, mis queridos hermanos, muy distintas. Los primeros cristianos habían situaciones bastante difíciles. Lógicamente hoy tenemos asesinatos, asesinan a muchos sacerdotes. Nosotros tal vez por las redes sociales hemos experimentado y hemos visto cómo asesinan a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, a tantos laicos misioneros. Pero las características y las circunstancias, hoy vivimos en un mundo secularizado, en un mundo tecnificado, en un mundo globalizado, donde nos tienen vigilados. El enemigo sabe cuáles son los pasos que damos. El enemigo sabe realmente cuando nosotros queremos seguir a Jesucristo, cuando nosotros queremos llenarnos de Dios. Él sabe cuando vamos a rezar el Santo Rosario, cuando vamos a leer la palabra de Dios. Va a decir, ¿cómo vamos a permitir que este cristiano vaya a seguir siendo cristiano? No, lo sigo vigilando profundamente, lo sigo viendo. Y hasta que nosotros muchas veces el enemigo nos sigue tentando, caemos en sus redes y decimos, no, pues ya no voy a rezar más. ¿Ya para qué voy a seguir haciendo experiencia de lección divina? ¿Ya para qué más? Ahora, dice el texto sagrado, siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. ¡Caramba! Caramba, hermanos, podemos estar desnudos, podemos estar encarcelados, podemos estar con los pies atados a un cepo, pero queridos hermanos, la palabra de Dios actúa. Hoy el Señor Jesús quiere actuar en nuestros corazones, queridos hermanos. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Créanme, lo que no nos conocemos desde esta manera virtual son mis amigos, pero el Señor sí sabe y conoce todo lo que estás atravesando. Todo lo que estás viviendo en este momento. No sé si estás atravesando por coronavirus, no sé si estás atravesando un momento difícil en tu vida matrimonial, en tu vida como joven, en tu vida como persona. No sé qué hay dentro de tu corazón, pero Dios sí sabe lo que hay dentro de ti, mi querido hermano, y por eso hoy el Señor quiere actuar. Hoy el Señor Jesús quiere desatar todas las cadenas y ya vamos a ver qué es lo que pasa con Pablo y Silas. A eso de la medianoche, dice la palabra, Pablo y Silas estaban en oración. Punto importante, atentos con esto, mis queridos hermanos que siguen nuestro canal de YouTube. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración. La oración es sumamente importante para nuestras vidas, queridos hermanos. Si no hay oración, pues vamos a seguir encarcelados. Si no hay oración, mis queridos hermanos, vamos a seguir atados al cepo. No sé a qué cepo estés atado o estés atada. No sé si estamos atados al cepo de la globalización, y sabemos que la globalización tiene muchos elementos. No sabemos si estamos atados al cepo del odio, al cepo de la maledicencia. No sabemos si estamos atados al cepo. Tú sí sabes y Dios sí sabe, y cada uno de nosotros sabemos a qué cepo estamos atados. Y puede ser el cepo de la pereza espiritual. Ya no quiero otra vez, mamá, rezar el rosario. Otra vez vamos a... Eso es estar atados al cepo. Otra vez a la misa. Otra vez a orar. Hermanos, la oración es importante, porque sin oración vamos a seguir estando encarcelados. Sin la oración vamos a seguir estando atados. Vamos a seguir estando desnudos. ¿Recuerdan la experiencia del libro del Génesis? Estoy seguro que se la saben.
Totalmente. Y si no se la saben, les invito a ir al libro del Génesis. Es una historia maravillosa, una experiencia maravillosa, la experiencia de Adán y Eva. Vivían en el paraíso en gracia de Dios y después que comieron del árbol, del fruto prohibido, dice la palabra de Dios, que se sintieron desnudos, se sintieron sin nada. Tenían la gracia de Dios, pero después que pecaron, pues fundamentalmente se sintieron desnudos. Y por eso es lo que hoy la palabra nos está invitando, a vivir en oración para permanecer en gracia. Después que comieron del árbol del fruto prohibido, perdieron la gracia, se sintieron desnudos, queridos hermanos. Por eso el Señor reviste al hijo pródigo, revistiéndolo le dice: vuelva a la gracia, vuelva a mi casa, eres mi hijo amado. Y a pesar de que hayas cometido los pecados que hayas cometido, siento la necesidad de que recobres la gracia de Dios, la gracia de los hijos de Dios. Sigue diciendo el texto sagrado, mis queridos hijos, y los otros presos lo escuchaban. ¿Qué escuchaban los otros presos? Que Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor. He aquí, mis queridos hermanos, que quiero hacer un pequeño paréntesis. He aquí que quisiera que usted y yo pudiésemos reflexionar en torno a esta situación pandémica del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos bautizados? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros que seguimos a Jesucristo? Pudiésemos pensar, pero y hay un problema, y ese yo personalista, y tenemos que pensar en el otro, mis queridos hermanos, porque hay muchas personas que han muerto. Sí, podemos decir, pero es que yo quiero salir ya de este confinamiento, pero es que yo quiero comprar mis cosas, pero es que yo quiero, etcétera, ese yo. Pero tenemos que pensar en el otro, queridos hermanos. Tenemos que pensar en el hermano que está sufriendo, tenemos que pensar en aquel hermano que fundamentalmente está atravesando por una situación difícil. Hoy el Señor Jesús nos está pidiendo esto, una situación bastante compleja. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de esta situación pandémica? ¿Estamos cantando himnos al Señor? ¿Estamos orando al Señor? Queridos hermanos, y yo bendigo al Señor por tu vida, porque maravilloso. Hay mucha gente que dice: Padre, lo estoy escuchando, Padre, las palabras, tus palabras. Hay mucha gente que me escribe y yo digo: bendito sea el Señor. Padre, la oración, me estás enseñando a orar. Y por eso bendigo al Señor, queridos hermanos, porque la oración tiene poder. Y Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor. Y hoy, en esta situación, hermanos, sigamos orando. Sigamos cantándole al Señor. Sigamos diciéndole al Señor: Señor, libera a mi hijo. Señor, libera mi hogar. No pongamos muchas veces pesimismo. Pero esta situación, mis queridos hermanos, acá en nuestro país, Venezuela, que ustedes saben por la situación que estamos viviendo, y personalmente este es su siervo sacerdote, este es su amigo sacerdote, todos los días: Padre, no tiene algo que comer. Padre, mis hijos no han comido. Padre, estoy aguantando hambre. Y muchas veces de lo que no tengo, de lo que el Señor provee, ahí vamos. Pero hay mucha gente que dice: Padre, aquí ya no va a pasar nada en nuestro país Venezuela, aquí no va a cambiar. Y les digo: hermanos, Dios tiene la última palabra. Dios va a hacer nueva todas las cosas. Dios va a darnos un nuevo Pentecostés. Dios nos tendrá algo mejor para nosotros. Y hoy te digo a ti, querido hermano, Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Oremos, sigamos clamándole al Señor, sigamos pidiendo al Señor para que nuestros hijos cambien, para que nuestro hogar cambie. Mucha gente me dice: Padre, pero es que mi hogar es un infierno. Siga orando al Señor. Padre, todos los días le oro para que Dios cambie a mi esposo. No dejes de orar, no dejes de orar. Fíjense la experiencia de Santa Mónica con su hijo San Agustín. Pasó mucho tiempo pidiéndole al Señor para que San Agustín se convirtiera. No duró una semana, ni duró un mes, ni 2 meses. Duró muchos años para que su hijo San Agustín se convirtiera al Señor. Por eso, esposa, no dejes de orar por tu esposo. Esposo, no dejes de orar por tu esposa, por tus hijos, por tu barrio, por tu urbanización, por el lugar donde te encuentres, por tu país, hermanos. Por tu país hay que orar al Señor.
Y por eso fíjense el milagro que acontece en esta experiencia de estar privados de libertad Pablo y Silas. Y hay algo importante que me llama poderosamente la atención. Y los otros presos lo escuchaban. ¿Qué escuchaban? La oración cantando himnos al Señor. Yo siempre visito a los presos, queridos hermanos. Al lado de mi parroquia tengo un centro penitenciario y cuando voy, queridos hermanos, empiezan a alabar a Dios los presos y empiezan a decir: Padre, predícanos la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios con ese gozo, con esa gran alegría, a pesar de que están presos. Y queridos hermanos, nosotros muchas veces que estamos en la libertad de los hijos de Dios y nos aburrimos de la palabra de Dios, y esto preso con mucha alegría: Padre, predícanos, queremos escuchar a Jesús, queremos que usted nos hable, Padre, porque usted nos predica con el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo al Señor por eso, porque eso es importante, predicar con el poder del Espíritu Santo. Entonces los presos, dice la palabra, escuchaban la oración y los himnos al Señor. Sigue diciendo el texto. Esto es fascinante, mis queridos hermanos. Este pasaje, este texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles es fascinante. Dice el texto: de pronto sobrevino un temblor tan violento. Es decir, queridos hermanos, cuando vamos a empezar esa vida de Dios, cuando empezamos a seguir a Jesús, cuando vamos a un retiro, a una predicación, cuando vamos a una convivencia, vamos a sentir esto. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Por eso, mis queridos hermanos, atentos a esto, porque cuando nosotros oramos, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Todas las cadenas, la palabra, queridos hermanos, proclamada con la autoridad. La oración, queridos hermanos, de los prisioneros provocó la acción de Dios, que conduce finalmente a la salvación, no solamente de los presos, sino del carcelero, dice la palabra, y toda su familia. Es decir, repito, mis queridos hermanos, la oración, atentos, que produce la oración. Yo estoy seguro que tú tienes muchos testimonios y ojalá abajito en los comentarios usted pueda decirnos a grosso modo un testimonio para poder alimentarnos, y todos los que se han convertido en nuestros amigos y siguen nuestro canal de YouTube puedan leer y ver el comentario, queridos hermanos. Yo siempre digo, no podemos quedarnos con el testimonio, tenemos que compartirlo a los demás, tenemos que decirle: mira, el Señor me transformó, el Señor ha hecho de mi vida una vida distinta, antes era esto y hoy soy distinto porque el Señor ha obrado profundamente en mi corazón. Por eso, queridos hermanos, la oración de los prisioneros provoca la acción de Dios que conduce finalmente a la salvación del carcelero. Eso provoca la oración. La oración provoca finalmente la salvación de cada uno de nosotros. Porque, queridos hermanos, si el cristiano no ora, si no oramos, queridos hermanos, constantemente y conscientemente, va a llegar un momento, queridos hermanos, en que nos vamos a alejar de Dios. Eso le pasó al hijo pródigo, dejó de orar, estoy seguro. Eso le pasó esencialmente a Adán y a Eva. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de comulgar, de vivir la palabra de Dios, queridos hermanos, el enemigo nos va a robar la gracia. Pero hoy la palabra de Dios, tan fascinante y tan hermosa, nos dice, queridos hermanos, que la oración provoca algo, provoca una acción en nuestras vidas, acción de conversión, acción de caridad. Por eso ora constantemente. El poder del cristiano está en la oración. Por eso, mis queridos hermanos, termina diciendo el texto maravilloso: se abrieron, se rompieron las cadenas. Queridos hermanos, cuántas cadenas nos atan a nuestras vidas. Jóvenes, que hoy la cadena de la droga se rompa con la autoridad de Dios. Que hoy la cadena del odio, esa cadena de venganza, se caigan a los pies de la cruz de Jesús. Cualquier cadena, cualquier hechizo se vaya a los pies de la cruz de Jesús. Cualquier brujería que tú puedas decir: Padre, hoy le voy a creer a Dios en su palabra. Hoy voy a creer al Señor que esta brujería que tal vez han echado en mi vida se ha roto, se romperá en el nombre de Jesús. Todo aquello,
todo espíritu que se vaya a los pies de la cruz de Jesús. Eso es lo que hoy el Señor Jesús nos está diciendo. Las cadenas que se vayan a los pies de la cruz de Jesús. Y fíjense, queridos hermanos, que Dios hace su obra, porque la oración provoca una acción en Dios. Y la acción en Dios es que Él obra poderosamente. Y hoy, queridos hermanos, fantástico lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Se cayeron las cadenas de golpe y el carcelero se despertó. Fíjense lo que acontece. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. ¡Oh, qué cosa tan bárbara! Porque le habían dicho al carcelero que debía estar pendiente. Le habían dicho al carcelero, vigilados profundamente. Pero el cansancio nos lleva al sueño. Llegó un momento en que se cansó el carcelero y quería matarse, queridos hermanos. Pero fíjense lo que hace Dios. Dios no quiere la muerte del hombre, del pecador, sino que viva. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Joven, no te hagas daño por el amor a Cristo. Joven, las drogas, no te hagas daño. Esposos, no se hagan daño. Por favor, reconcíliense, perdónense, ámense, conversen. No dejan que por nada del mundo su hogar se destruya. No dejan que la sociedad, que el mundo, no dejen que nada ni nadie pueda atar sus vidas. El Señor quiere romper las cadenas, mis queridos hermanos. No permitas que nadie te haga daño, queridos hijos. No permitas que tu familia nadie le haga daño. ¿Cuánto daño hoy hay en la sociedad? ¿Cuánto daño hay en nuestros jóvenes? Por el amor a Jesús, jóvenes, no permitas que nadie te haga daño. No permitas que tu amigo tal vez te invite a consumir droga, que tu amigo te invite a hacer daño, que tu amigo te invite a incursionar en bandas delictivas. No permitas que nadie te haga daño. Y dice el texto, Pablo le dice al carcelero, le gritó. Hoy el Señor te está gritando. Hoy Jesús a través de su amigo sacerdote te dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Aquí estamos los cristianos bautizados. Aquí hay muchos sacerdotes que te bendice, querido hermano, que quiere que camines en gracia de Dios. Y dice la palabra, el carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Esa que sea hoy la pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Que hoy esa pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Queridos hermanos, eso es una pregunta importante. Hermanos, esta vida es pasajera. Esta vida nos propone muchas cosas fantasiosas, muchas cosas efímeras. ¿Qué debo hacer para salvarme? Le pregunto al carcelero. Qué maravilloso, fíjense la acción de la oración. La acción de la oración le llevó al carcelero, primero a no quitarse la vida, segundo a la conversión y tercero a buscar la salvación. Estos tres pasos, estos tres elementos tienen que darse en la vida. Fíjense, Pablo les dice, cree en el Señor. Créale a Jesús, hermanos. Créale al Dios de la vida. Créele. Hay muchas maneras como el Señor nos invita a la salvación. Primero, repito, iniciando un camino de conversión. No hacernos daño. Saber que hemos pecado, saber que nos reconocemos que somos frágiles, saber que tal vez hemos odiado, saber que nos hemos apartado de Dios y de la iglesia, nos hemos apartado de nuestras familias. Hermanos, ¿qué debo hacer para salvarme? Hoy el Señor te está dando las herramientas. Pregúntate, ¿qué debo hacer para salvar mi matrimonio? ¿Qué debo hacer para salvar a mi hijo? Buscar al Señor, seguir orando al Señor para que se rompan las cadenas, para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué debo hacer para salvarme? Pregunta importante hoy y el Señor nos da la respuesta a través de Pablo. Creer nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer. Padre, pero es que tengo muchos pecados. Hijo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cuánto pecado hubo en San Agustín? Padre, pero es que si yo
voy a la iglesia se va a caer. No se preocupe que pedimos colaboración y levantamos la iglesia no se va a caer, queridos hermanos. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Esa es la gran noticia, alégrate porque Dios no vino a condenarte, Dios vino a salvarte, Dios vino a decir, te amo con amor eterno, yo no vine a condenarte. Cree, simplemente créele al Señor Jesús y te vas a salvar tú. Y no solamente tú, fíjense, Dios no es egoísta. Pablo y Silas no eran egoístas. Dijeron, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Esta es la alegría, queridos hermanos, de aquellos que hemos conocido a Jesús, de aquellos y de cada uno de nosotros que hemos conocido al Dios de la vida. Y por eso termina diciendo el texto sagrado, el carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué grande es Dios, queridos hermanos. Qué maravilloso ha sido Dios con cada uno de nosotros, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha lavado, que nos ha librado de tantos daños que tal vez la sociedad, el mundo, de tantas heridas, queridos hermanos. Y si te han hecho daño, créele al Señor. Créele al Señor y pedimos al Señor que a través de nuestra oración de sanación interior podamos sanar día a día nuestras heridas. Mis queridos hermanos, hoy el texto maravilloso, el Salmo 137, el Señor, dice la palabra, es amor, el Señor Jesucristo nos da su amor. Por eso dice la antífona, Señor, tu amor perdura eternamente. El amor del Señor no es como el amor que promete hoy día a los seres humanos, un amor farsante, un amor efímero, un amor que no trasciende. Señor, tu amor perdura eternamente. Y yo puedo decir con toda autoridad, queridos hermanos, con toda libertad puedo decir que desde que conocí al Señor, no he conocido un amor tan profundo, un amor tan sincero como el amor de Cristo Jesús. No es como el amor, repito, que el enemigo nos quiere presentar. Te amo hoy, pero ya mañana se me olvidó que tenía que amarte. Dios nos ama eternamente. Por eso, queridos hermanos, que cada día nosotros podamos comprender y sentirnos amados por el Señor. El Santo Evangelio del día de hoy no es simplemente que otra cosa que Jesús nos dice que se va al Padre. Jesús dice, me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Queridos hermanos, Dios se va al Padre con una condición, que no nos deja solos, así precisamente como ha pasado con Pablo y Silas, que quedaron encarcelados, que los desnudaron, que los golpearon, que los azotaron, pero no estaban solos, estaban con el Señor, estaban con la gracia de Dios. Y por eso, queridos hermanos, Jesús se va al Padre. Ya el próximo domingo, el domingo el Padre Maro está de aniversario, 6 años de sacerdocio. El Padre Maro está cumpliendo el próximo domingo. Me siento lleno de alegría, y eso que todavía no ha llegado el día domingo, día de la ascensión del Señor. Estoy cumpliendo 6 años de ordenado y les puedo decir con toda propiedad que el Señor Jesús me ha dado la gracia de vivir esa experiencia del resucitado. El Señor nunca nos deja solo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y por eso el texto sagrado, esta fundamentación teológica, la ascensión del Señor, porque en las primeras comunidades cristianas era muy difícil de comprender esto. ¿Cómo Jesucristo, el hijo del carpintero, hace tantas cosas, tantos milagros, y ahora dice que resucitó y se va al Padre? ¿Cómo entendemos eso? No importa, queridos hermanos, nosotros vamos a creerle a la palabra y con eso basta. Jesús dice, les conviene que me vaya. Conviene, queridos hermanos, que Jesús se vaya para darnos al Consolador, dice Jesús, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Así, queridos hermanos, como ha pasado en nuestro país Venezuela, esta situación tan difícil, hay mucha gentecita que se ha ido a otros países, y bendecimos al Señor por los países que han acogido a nuestros hermanos venezolanos. Me voy para mandarles el alimentico, para mandarles la comida, pero qué maravilloso. No los dejaré solos, dice Jesús. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Es una promesa, hermanos, y Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros.
Dios lo que promete lo cumple. Me voy y les enviaré al Consolador. Y termina diciendo el texto maravillosamente: y cuando Él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, desde ya vayamos pensando, hagamos una introspección, una retrospección, vayamos a lo adentro, vayamos, queridos hermanos, atrás y pensemos, queridos hijos, realmente qué cosa tenemos que pedirle perdón al Señor. Y el Señor nos dará su respuesta, porque hoy la palabra de Dios quiere romper las cadenas en nuestras vidas. Hoy el Señor quiere sanarnos. Hoy el Señor Jesús, a través de la oración de los signos que cantaba Pablo y Sila, todo será nuevo. Dios hace nueva todas las cosas. Mis queridos hermanos, yo quiero orar por ti. Te pido que en un momentico de oración le regales al Señor Jesús tu corazón. Que le puedas decir al Señor: aquí estoy. Señor, quiero proclamarte como el Señor y el dueño de mi vida. Señor Jesús, te alabo y te bendigo por estos hermanos que hoy escuchan tu palabra de distintas partes del mundo. Jesús, estos hermanos, estos jóvenes, estos matrimonios, Señor Jesús, quiero pedirte que los liberes, Jesús, por el daño que les han hecho. Cuánto daño han hecho a muchas personas, cuántas heridas, cuántas esposas heridas, cuántos esposos heridos, cuántos jóvenes que le han hecho daño, cuántos jóvenes que hoy se encuentran tristes, afligidos, porque tal vez han vivido solo, heridos en la vida. Señor, yo hoy en tu nombre declaro, con tu poder, Señor Jesús, cuando declaramos que según tu voluntad, Señor Jesús, porque los cristianos también tenemos que vivir y pensar positivamente, amado Jesús, con tu gracia. Bendice, Señor Jesús, que haya libertad, que se rompan las cadenas hoy, especialmente a estos hermanos, al mundo, que se rompan las cadenas de esta pandemia de pecado, de esta pandemia de injusticia, de esta pandemia de opresión. Jesús, amado Señor Padre eterno, con tu Espíritu Santo libera y trae paz al corazón de cada uno de estos hermanos, y que su historia hoy pueda ser renovada por la gracia de tu amor, de tu misericordia. Mis queridos hermanos, un gran gusto hoy en este día compartir el Evangelio de hoy. Qué gran alegría. Les sigo pidiendo de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que formen parte de mis amigos, de los amigos del Padre Maro. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bendigo al Señor. Gracias, mis queridos hermanos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por dejar sus comentarios. Por favor, dejen sus comentarios, sus oraciones, que seguimos orando por ustedes. Denle a esa campanita, denle ese me gusta y compartan este video, que pueda llegar a las demás personas este mensaje, que seamos hoy proclamadores de la palabra de Dios, para que las cadenas y los que viven atados de pies y los que viven atados al pecado, hoy el Señor los pueda liberar a través de esta predicación. Queridos hermanos, ánimo que el Señor ha resucitado. Hoy el Señor va a obrar poderosamente en tu vida. Hoy extiendo una bendición muy especial para los enfermos de cáncer. Señor, libera y sana a los enfermos de nuestras casitas. Extiendo una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Reciban, preparen su corazón para recibir la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la gracia de Jesús y la Santísima Virgen María les asista siempre. Recuerden que el Señor les ama eternamente. Cuídense mucho. Les quiero mucho, mis queridos hermanos.